Buen día, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre la educación liberadora de Freire. Como ya antes lo habíamos mencionado, Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida. No piensa en ideas abstractas, sino que piensa partiendo de la existencia concreta. Su proyecto educativo, que parte de la praxis, apunta a crear humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser verdaderamente persona en igualdad de posibilidades. Uno de los argumentos que todo el equipo estamos a favor es que este nos dice, o más bien se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras político-económicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias al proceso de concientización definido como el proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia tanto en la realidad sociocultural que configura su vida como de una capacidad de transformar esta realidad. Otro de los argumentos que también estamos a favor es que nos dice que la libertad del ser humano será el reflejo de su pensamiento en la medida que sea crítico, participativo y asertivo en la solución de situaciones problemáticas, además de la transformación de su mundo. Estamos muy a favor porque este nos dice que el aprendizaje de los alumnos debe ser a base de darle esa libertad en el mundo exterior para que él conozca y aprenda por sí solo, aunque siempre llevando esa guía del docente, como en este caso seremos nosotros. Bueno, compañeros, continuando con los argumentos que como grupo elaboramos sobre el autor que nos tocó Freire, en el concepto de la educación liberadora, nos encontramos con uno que dice que el ser humano es ejercitado desde que es niño, desde su niñez, él se ve en el uso de diversos procesos de pensamiento, en el cual lo ayudan a comprender una realidad inmediata. Y todos estos pues se entraman de relaciones sociales, de educación, económicas, entre otras. Como nos lo dice el argumento, pues Freire pues creó una propuesta reflexiva y crítica para enseñar a leer la cartilla y poder concebir la realidad. Él concibe a la persona como un sujeto poseedor de dignidad que despierta la conciencia y el empoderamiento que promueva la expresión de la propia palabra sobre la realidad. Su acción es identificarse desde luego con los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos, en el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, en el cual pues debe de haber una entrega de conocimientos, su acción debe de ser empapada de una profunda creencia entre los hombres, creencia para un creador. Pues lo que él quiere decir es que propone un nuevo estilo de relación entre el educando y el educador, en el que pues todos aprenden y todos se educan. Él nos habla sobre la educación bancaria, en el cual pues el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber. La única acción posible para los estudiantes es la de archivar por los conocimientos. Padecen pasivamente la acción del educador. A mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. Es por eso, pues, que él elimina la contradicción entre educadores y educandos, en el cual pues dice que ambos se educan entre sí mientras se establece un diálogo, perdón, en el cual tiene lugar el proceso educativo y pues en el cual apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasibilidad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que el opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose, comunicándose y pues adquiriendo la realidad de otra manera. Los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer que un estudiante sabe leer la frase Eva ha visto un racimo de uvas.
el estudiante debe aprender a entender a Eva en su contexto social, descubrir quién ha trabajado para producir el racimo y quién se ha beneficiado en este trabajo. El siguiente argumento es que el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra de ellas. Un argumento más sería: la educación liberadora necesita buscar permanentemente la libertad y la responsabilidad, llevar a cabo la praxis, es decir, la acción y la reflexión, ya que es la base fundamental de una práctica problematizadora y liberadora. A partir de la lectura del mundo y de la pronunciación de la palabra de quien vive en la opresión, no de quien oprime, practicar una pedagogía del oprimido. Estamos a favor también porque se identifica con lo propio de la conciencia y tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento, el desarrollo de un acto cognoscente en la afirmación de la dialogicidad. Y de esta manera, el educador no es solo el que educa, sino que a la par que educa, es educado en el diálogo con el educando. Esto nos ayuda a crear conciencia entre los estudiantes para así lograr que se hagan más reflexivos ante el conocimiento. Así como los educadores tienen un papel de mediador ante los alumnos porque aprenden en conjunto. Otro de los argumentos por los cuales estamos a favor es que la educación liberadora encamina hacia la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir. El desarrollo de las naciones se alcanza con una educación que haga libre al educando, al reafirmar su identidad, gracias al pensamiento. La reflexión les permite a las personas ubicar su lugar en el mundo, su rol en el entramado de las relaciones diversas con sus semejantes. Es la base para formar personas inteligentes, que los educandos tengan una educación libre con la cual puedan identificarse, permitir que los alumnos tengan un aprendizaje significativo de acuerdo a su contexto. Por otro lado, Frey caracteriza dos tipos de educación, dos concepciones que permiten al educador una reflexión crítica y una forma de posición frente al sistema educativo y frente a su papel como profesional de la educación. Además, la metodología que presenta Paulo Freire sustenta la educación en la actualidad. El principio de la individualización se presenta en Freire a través de la valoración del individuo como un ser único, irrepetible, necesario y valioso para el proceso educativo centrado en el diálogo. Sin embargo, la educación como proceso de liberación se da profundamente por la ideología de una alfabetización, en donde las herramientas que ofrece el mundo se toman como actos de coherencia y valentía que a forma da práctica de libertad y pedagogía del oprimido. Resulta como un funcionamiento lógico acerca del trabajo en donde cuyo individuo resulta ser educacionalmente capaz, y esto lo proyecta a ser una persona exitosa y libre. Estamos a favor porque es cierto que todos los seres humanos tienen la oportunidad de expresar sus ideas, opiniones y propuestas, y a través de esto se les debe respetar su pensamiento. Él nos habla de una educación libre de pensamiento, donde no solo se deba seguir un método sistematizado para aprender, sino gracias a las experiencias, vivencias y opiniones, sea como aprendamos. Otro argumento a favor es que este tipo de educación surgió en tiempos de conflictos, para un cambio de actitud mental, transformación e innovación, para dar respuesta a los desafíos y así existe un pensamiento de desarrollo.